Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con nuestra tarea, ¿no? Esta mañana el intendente Gustavo Sáenz, acompañado por buena parte de su gabinete, fundamentalmente con todo lo que es el área de obras públicas, presentó el informe final del Plan Maestro de Desagües Pluviales. Y vale la pena que nos detengamos a hablar sobre este informe final que presentó hoy el intendente Gustavo Sáenz, porque yo soy nacido en esta ciudad, en Salta, y desde que yo recuerde, históricamente, desde que yo era chico, por ejemplo, era habitual, formaba parte del paisaje que cuando llovía de manera intensa en la ciudad, la zona de la Plaza Gurruchaga se convertía en un gran lago. Para quienes no vivíamos en la zona, el corazón de Villa Cristina, ¿no? El Pago, la cuna de ese enorme tipo, otro salteño espectacular que fue el Huguito Alarcón. Y tantos otros, ¿no? El negro Cáceres, el profesor Cáceres. De ahí salieron también los nocheros, los changos tehué. Tanta poesía, ¿no? Allí. Y la zona de la Plaza Gurruchaga era un lago, un gran lago. Para quienes no vivíamos ahí, era ir a mirar un lago más cada vez que llovía. Y obviamente los vecinos sufrieron históricamente las inundaciones de sus viviendas. Y desde que yo era chico recuerdo que se hablaba y se decía que lo que había que hacer ahí requería de una enorme inversión. Claro, ese era el diagnóstico. Sí, dice, o sea, sabemos que tenemos que hacer algo para que no nos inundemos, para que no se inunde esa zona. Pero claro, hay que hacer una inversión muy grande. Y pasaron no sé cuántos gobiernos, pero muchos, sin lugar a duda. Y resulta que la plata nunca apareció para hacer esa obra. Nunca estaban los fondos necesarios, o quizás sí, pero se destinaron a lo mejor para atender otras prioridades, ¿no? Y algunos también para atender, vaya a saber qué otras cosas no tan prioritarias y necesarias. Por eso yo quiero poner en valor y quiero destacar que en la gestión de Gustavo Sáenz, finalmente se llevó a cabo esa obra. Y lo pongo, no es esa obra solo, pero yo quiero ponerlo como algo emblemático. ¿Por qué? Porque esa obra no se hizo en el centro de la ciudad, como normalmente y con fines electoralistas muchos gobernantes hacen, ¿no? Muestran en la parte donde más concurre la gente para que se vea la obra, y por ahí se descuida otros lugares, otros sectores. Por eso yo quiero destacar mucho la decisión política del intendente Gustavo Sáenz. Porque una decisión política que la tomó pensando o mirando un poco más allá, ¿no? De eso. Aparte es una obra que hasta hace poco, si bien estaba cubierto, usted iba por la Plaza Alvarado y veía que había por todo el perímetro de la plaza, estaba cubierto con lona y qué sé yo, para que no se vea lo que se hacía adentro, pero en varias oportunidades el propio intendente o el titular de Obras Públicas, Bani Caramela, el ingeniero Caramela, invitó a los medios para que vayamos a ver cómo se estaba haciendo esa obra. Y la verdad que por eso, al menos yo y otros colegas también, fuimos y pudimos ver ahí en el corazón, in situ, como se dice, todo lo que se estaba haciendo. Y la verdad que era una obra monstruosa.
Y, y los funcionarios técnicos del área de obras públicas nos explicaban en qué consistía la obra, cómo había que hacerlo. Veíamos esos tremendos caños, enormes caños de fibro o de cemento, de fibrocemento que estaban allí y que explicaban cómo iban a trabajar. Y la verdad que a mí particularmente decía, qué bárbaro, qué increíble, después de tantos años, ¿no? Pero claro, como uno está acostumbrado a que por allí algunas obras se inicien y después no tengan continuidad, decíamos, bueno, está bien, pero bueno, ¿cuándo la irán a terminar? Bueno, nosotros la vimos a la obra desde que se empezó a hacer, seguimos los pasos. Y hoy, cuando usted pasa por la Plaza Gurruchaga, ve que las tareas que se están haciendo es para embellecer la plaza, para dotarla de una iluminación, caminería, parquización, juegos. La Plaza Gurruchaga siempre fue una especie de boca de lobo, ¿no? Decían algunos, usted pasaba por ahí, estaba siempre oscura. Y ahora la maqueta donde está delineada, donde se muestra la planificación de la obra, muestra lo que va a ser una vez que esté terminada y que ya le falta muy poco. Ahora, cuando uno pasa ahora, no ve nada de lo que nosotros vimos cuando nos invitaron a ver cómo comenzaba y cómo avanzaba la obra. Y muchos vecinos, una vez que la plaza esté reinaugurada, no van a ver lo que se hizo. Y es muy probable que para quienes no conocen la historia de esa plaza, de esa barriada, no sepan lo que era antes y lo que va a hacer a partir de ahora. Y entonces uno dice, tremenda obra, tremenda inversión, pero cuando llegue el tiempo electoral es muy probable que mucha gente no tenga la menor idea de lo que se hizo ahí. Y entonces por ahí algún político, porque los hay, y alguno me lo dijo, no solo a mí, sino a otros colegas también, dice, no hay que hacer esas obras. ¿Sabe por qué? Porque la gente no las ve. No las valora porque no las ve. Hay que hacer la obra que se vea. Cosa que vos puedas decir, mira, ve ese poste que está puesto ahí, ese lo he puesto yo. Y usted va y ve el poste. No tiene nada, pero el poste está. Y con ese criterio se manejaron políticamente muchas veces los gobernantes. No solamente con ese criterio, sino fundamentalmente por la falta de recursos, vuelvo a decir. Pero por eso digo que creo fundamental poner en valor esta decisión del intendente Gustavo Sáenz. De decir, vamos a hacer esta obra porque es una obra que está postergada desde hace no sé cuántas décadas, no años, décadas, para que definitivamente los vecinos dejen de sufrir con el tema de las inundaciones. Y se llevó a cabo y lo hizo. Como les digo, hoy está muy cerca de culminarse y después todos van a poder gozar de lo que vamos a ver en la superficie de la plaza, pero el corazón de esa obra va a estar, vaya a saber cuántos metros bajo tierra. No la vamos a poder ver. Los que sí se van a dar cuenta de esto son los vecinos que durante décadas padecieron las inundaciones. Lo mismo pasa con la obra que hoy estamos viendo que se hace sobre calle Entre Ríos. También esa obra es una obra enorme. Y también esa obra estuvo postergada durante años porque falta de recursos y falta de decisión política. Hoy esa obra también ya está en los tramos finales, le ha acarreado a los vecinos de la zona, de la avenida Entre Ríos, una enorme cantidad de problemas, pero bueno,
el tema es que había que hacerla y no seguir postergándola. Y Sáenz tomó la decisión y también la llevó adelante y la está llevando adelante de manera paralela con esta otra obra de la Plaza Gurruchaga. Y lo mismo sucede con la calle España. Históricamente también la calle España, más de una vez, cuando llovió, algún vecino sacó un kayak y andaba en kayak por la calle de España. Para documentar lo que era eso, ¿no? Parecía Venecia. Y también ahí se encaró una obra de gran envergadura, pero una obra que, al igual que la de la Entre Ríos, cuando esté terminada, usted no la va a ver. Y yo creo que cuando un gobernante toma la decisión de hacer este tipo de obras, hay que destacarlo, porque al menos para quienes hacemos periodismo político, quienes somos analistas políticos, quizás sean más las veces que cuestionamos que las que ponderamos. Entonces, cuando aparece una cosa, obras como de este tipo, yo creo que es importante ponderar la tarea del gobernante, en este caso del intendente de la capital. Y así como hizo estas obras, hizo otras, pero hoy Gustavo Sáenz habló, ¿no es cierto?, del informe final de este plan maestro de desagües pluviales. Y creo que a partir de eso es importante que destaquemos esto. Es importante porque estoy absolutamente seguro, porque hemos visto el presupuesto y hemos visto el tema de los recursos. Si Sáenz no hubiera tomado la decisión política de ir a golpear las puertas de la nación, del gobierno nacional, y de establecer una buena relación con Macri y todos sus funcionarios, quizás estas obras no se hubieran podido hacer. No se hubieran podido hacer. Y usted me dirá que está mal, y yo le digo que por supuesto que está mal. Porque se supone que los recursos tienen que llegar más allá del color político o del grado de afinidad o amistad o de cómo le caiga un gobernante de una ciudad del interior a las autoridades nacionales. Pero ese es un estado ideal, eso déjelo para Finlandia o para Suiza. Pero acá no, acá sabemos que no es así. Acá sabemos que no es así. Y Gustavo Sáenz hizo eso. Fue, golpeó puertas, se hizo amigo y consiguió recursos que los salteños no lo vamos a tener que devolver. En algunos casos, en otros sí, pero en otros casos no. Y con eso encaró distintas obras, no solo en el centro, sino en distintos lugares de la ciudad. Por ahí alguien lo cuestionó, le dijo que era pedigüeño. Bueno, pero no importa. No importa, como dijo el propio intendente, ¿qué me importa que me digan pedigüeño si yo estoy consiguiendo recursos, fondos para darle satisfacción a los vecinos que son los que han confiado en mi administración? Por eso, hoy cuando Sáenz presentaba este informe, yo recordaba todo esto, ¿no? Que le cuento para uno que ha nacido acá y que ha visto la postergación de estas obras fundamentales. Pero no es solamente de lo que habló hoy Gustavo Sáenz, sino también se presentó un proyecto integral de lo que hay que seguir haciendo acá en Salta para que en otros lugares también se empiece a controlar este tema de las inundaciones. Sáenz lo dijo, es probable que con esto no resolvamos el 100% del problema, pero empezamos a mitigar el tema de las inundaciones. Y en ese sentido creo que es muy importante, como digo, destacarlo a esto.
Así que en buena hora, en buena hora, en buena hora. Y como digo, más de una vez cuestionamos, ¿no? A los gobernantes. Pero en este caso hay que reconocer y ponderar que fue una obra, todas estas obras, particularmente las obras pluviales que se hicieron y se están haciendo en la ciudad, creo que merece que los reconozcamos, como vecinos fundamentalmente. No solamente los que viven ahí, sino para todos los salteños, porque todos, de un momento u otro, transitamos por el lugar. Así que en buena hora que se haya hecho estas obras, que se sigan haciendo esto que los vecinos necesitan, imperiosamente. Y otras, por supuesto, pero particularmente este tema de las inundaciones creo yo que es importante. Así que en buena hora, en buena hora, en buena hora. Alguien dirá, es la obligación del gobernante. Sí, claro que sí, es la obligación. Pero ¿sabe cuál es la macana? Que algunos que estuvieron muchos, pero muchos años, parece que no se acordaron que esa era la obligación que tenían. Entonces, reconozcamos cuando tengamos que reconocer que las cosas se hacen bien. Esperemos que esto siga así.